Pues cita con la historia un domingo más que tenemos, como no podía ser de otra manera, a don Pío Moa. Don Pío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy nos acompaña, como es habitual, uno de nuestros contertulios, de nuestros historiadores de referencia, don Fernando Paz. Fernando. Muy buenas tardes. Bueno, ya lo veníamos anunciando, hoy vamos a hablar sobre los felices años 40, y no es no es nada raro, es los felices años 40, después de tantos años de sufrimiento que llevaba España, tocaba hablar sobre eso. Sí, bien, pero antes hablar de... Vamos a hablar del próximo, anunciar el próximo programa, que será sobre Blas de Lezo. Sobre la figura de Blas de Lezo, y tenemos aquí a Pedro Fernández Barbadillo. Sí, porque van a hacer una plaza, no, van a dedicar un monumento en la Plaza de Colón, y al hombre que causó la mayor derrota a la Armada Británica, la mayor derrota de su historia, ¿no? Una derrota verdaderamente mayor que la de la llamada Invencible, ¿no? Y también podemos mencionar que al lado estos oficiosos y serviles del PP quieren dedicar una plaza a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que evidentemente tiene sus méritos, pero era ante todo una patriota británica, una patriota que llegó a decir, aunque fuera de broma y estuviera bebida probablemente, aquello de bombardeemos Madrid con motivo de un incidente en la bahía de Algeciras, ¿no? Es que es curioso cómo España a enemigos les pone nombres de calles y en cambio se los niega a nuestros héroes, ¿no? Claro, por ejemplo, en las Canarias hay una calle a Nelson, y un callejón al hombre que derrotó a Nelson allí. Pues es curioso, y la plaza principal es Nelson, y la avenida principal hablamos de Nelson. O sea, revela también la situación en que estamos, ¿no? La situación moral en que estamos, ¿no? Pero bueno, vamos con los años 40, que como todo el mundo sabe, son los años, se han presentado durante todo este tiempo como años perdidos, años de hambre, años negros, con todos los colores más oscuros, ¿no? Es normal que se ha presentado así, porque esto viene sobre todo de la izquierda, y la izquierda en esos años pues quería meter a España en la guerra mundial, no lo consiguió, quería vencer con el maquis, fue derrotada, creía que después de la guerra mundial los tanques aliados iban a traerlos a Madrid para volver al poder, se equivocaron. Entonces para ellos fueron años ciertamente negros. Ciertamente muy desagradables. Sí, porque además son años donde no se pone en duda la hegemonía del general Franco, por ejemplo. Nadie duda en los años 40 puede dudar desde el propio régimen, pero nunca desde la izquierda, ¿no? La cuestión fracasó una y otra vez en todos sus intentos de volver al poder. Y lógicamente ellos hablan del hambre, pero ellos no tienen ninguna autoridad moral para hablar del hambre, cuando los años de más hambre en España en el siglo XX fueron los años, sobre todo el 38 y la parte del 39 que resistieron, en la zona del Frente Popular, porque la zona nacional estuvo generalmente bien abastecida. Allí sí que hubo hambre de verdad, pero entonces también hablan del racionamiento. Oiga, el racionamiento lo establecieron ellos en el año 37. En el Frente Popular, en la zona nacional, no hubo racionamiento. Cuando termina la guerra en el 39, de manera demasiado optimista, dicen los nacionales que no va a haber racionamiento, porque eso es una medida típicamente socialista y cosas de estas. Pero tuvieron que implantarlo. ¿Por qué? Pues porque la economía en la zona del Frente Popular había quedado tan devastada que si no lo implantan el hambre del Frente Popular continuaría y aumentaría, ¿no? Entonces, estas cosas casi nunca se dicen, casi nunca se explican, y claro, con eso la historia queda muy a la mitad. Muy desvirtuada. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, testimonios como el de Julián Marías, que que era antifranquista, desde luego, y no es un personaje dudoso, que dice que una cosa sorprendente que había en los años 40 era la alegría de la gente. O sea, la gente estaba alegre. Y claro, uno se puede preguntar cómo en medio de tantas estrecheces podía estar alegre. Hablamos de la gente, no todo el mundo, claro. Había gente que estaría muy fastidiada, ¿no? Pero en general él decía que el ambiente era de alegría. Hombre, era alegría por una parte porque se había acabado la guerra civil. Por otra parte porque España no entraba en la guerra mundial. Es decir, se libraba de lo que estaba pasando en toda Europa, que había mucha más hambre que en España en general,
en que había bombardeos constantemente, destrucción de ciudades enteras, había deportaciones en masa, había una serie de atrocidades que en España no ocurrían. Era motivo para estar contentos. Además, España se estaba recuperando más rápidamente de lo que ahora se dice. Ya hablaremos de esto con más amplitud. Ahora, por decirlo brevemente, solo podemos abordar unos pocos temas porque el tema es muy amplio, ¿no? Voy a leer un poquillo de la contraportada de Años de Hierro, que se refiere a Años de Hierro, dice, aquella época fue muy compleja, llena de vida y de muerte, muy dramática. Fueron los años de las 13 Rosas y el fusilamiento de Quiñones, de la División Azul y la Operación Boden, de los planes de la Comisión GoldenEye sobre Canarias y Gibraltar, para tomarlas, ¿no?, de los aliados, y de acercamientos monárquicos a Hitler, de conspiración de los generales contra Franco y de invasión del Maquis por el Valle de Arán, de disputas por el tesoro del Vita, de canciones de la copla, de Ojos Verdes, y del premio Nadal, de expansión del Opus Dei y de fenestración de Serrano Súñer mezclado con un caso de adulterio, de reconstrucción y represión, hambre y extraperlo, magnos y a veces irreales planes industriales, del CSIC, o sea, que mejoraba las anteriores instituciones de investigación, de repoblación forestal y lucha contra la sequía, de intrigas de los embajadores Howard y Storer, de la caballería de San Jorge y tantos otros temas tratados en esta obra. Todo bajo la casi fatal atracción del torbellino europeo, amenazas de invasión por parte de Hitler o de los aliados y una nada imposible reanudación de la guerra civil. Todo esto ocurrió, lo trato en Año de Hierro, tratando de explicar por qué hubo unas cosas y no otras. Así que yo no sé si podemos empezar por la economía o podemos empezar por la cultura, que es otro tema que siempre se habla, del páramo cultural, ¿no?, que no existió tampoco. No, claro, pues, Fernando, ¿por dónde prefieres empezar? Quizás abordar una cuestión económica o una cuestión cultural, porque Pío ahí tenía razón, hablábamos del páramo cuando aquí hubo grandísimos intelectuales, grandísimos escritores que se crearon en España. Sí. Es una época que en absoluto revela un páramo. Si comparamos, podemos hacer ahora, brevemente, rápidamente, si comparamos la producción cultural de aquella época con la década de los 80, de los 90, del 2000, bueno, en fin, es para sonrojarnos, pero por la comparación actual, ¿no? En cuanto a una cosa que se ha dicho del hambre, pensemos que en esa misma época, en Holanda, el año 1944-45, en un invierno terrible, mueren miles de personas de hambre en Holanda. Francia pasa por grandes periodos, también por grandes hambrunas durante la guerra, incluso el año 44, y en el Reino Unido la cartilla de racionamiento se retira un año antes, creo recordar, que en España. Por tanto, estamos en una situación, en fin, que habría efectivamente mucho que matizar. Pero yo creo que el cuestionamiento que se ha hecho de los años 40 como una década perdida está en consonancia con la consideración del franquismo como una época perdida, como 40 años que se perdieron, 40 años en los cuales España, en el mejor de los casos, y a un precio muy alto y manteniendo una dictadura que nos tenía apartados de Europa y toda esta cantinela que normalmente se suele recitar de corrido, bueno, pues España había quedado, por mor de esa dictadura, había quedado aislada y, en definitiva, la prosperidad española pues se debió a una conjunción de factores, el principal de los cuales es la situación exterior. Y yo querría aquí recordar, porque estamos hablando de los años 40, que España fue prácticamente el único país de una cierta entidad en Europa que no se benefició del Plan Marshall, que es difícil, aunque se hace, justificar por razón del régimen político, porque a países con dictaduras sí le fueron ofrecidas, recordemos el caso de Yugoslavia, sin ir más lejos, e incluso fueron los países comunistas, fueron los países comunistas los que rechazaron el Plan Marshall, pero Estados Unidos se lo ofreció, lógicamente, por imposición de Moscú, evidentemente, ¿no? Entonces, el panorama general de los años 40, económicamente, es un panorama que habría verdaderamente muchísimo que matizar con respecto al desastre que se nos ha pintado, porque hay cifras que creo que son que hablan por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, en la educación, ¿no? Hay 52.000 maestros cuando empieza la guerra y nos encontramos casi con 80.000 en el año 1950. Es decir, todo lo que se ha ganado, y además se invierte la tendencia tradicional de que fueran hombres y ahora pasan a ser mujeres. Es decir, esto indudablemente tiene una gran importancia. Se duplicó el número de alumnos de enseñanza secundaria y todavía el aumento fue mayor en las chicas que en los chicos. Lo digo por esta disfunción que siempre se marca entre los varones y las mujeres, y más con respecto al régimen de Franco, ¿no?
aumentan un 50% durante esta década el consumo de energía con respecto a la época anterior a la guerra civil. Se triplica el número de turistas y se duplica el número de teléfonos. Se multiplica por 8 la cantidad de horas voladas por las compañías aéreas españolas. Es decir, no es precisamente un panorama, digamos, que se pueda calificar de malo. En otros aspectos y en otros terrenos, pues tenemos, por ejemplo, que es una década que termina con el mayor descenso del número de suicidios en la historia de España. Yo este tema de los suicidios lo he tratado mucho en distintas épocas, y la época en conjunto del franquismo, y esto es muy significativo, es una época en la cual los suicidios caen, en la medida en la que tenemos estadísticas, como nunca había sucedido antes. Quiero decir con esto que, evidentemente, los suicidios se producen porque las personas tienen una perspectiva mayor o menor de futuro, ¿no? Sí. Es evidente que cuando la gente... Un pesimismo... efectivamente, cuando el pesimismo arraiga, pues los suicidios se disparan. Bien, pues durante el franquismo y en esta época, a finales sobre todo de los años 40, sucede esto. Y por rematar el panorama, así rápidamente a bola pluma, decir que la producción intelectual es de primerísimo orden, que nos encontramos con la familia Pascual Duarte, La Colmena, La Fiel Infantería, Nada, por ejemplo, que nos encontramos con el concierto de Aranjuez, por ejemplo, que es la mayor obra musical de la historia de España, considerada como pieza aparte, y nos encontramos con autores en otras ramas de las artes, pues como Gutiérrez Solana, por ejemplo, como Muguruza, es decir, autores de primerísima fila. Desde luego los años 40 es cualquier cosa menos un páramo cultural. Y repito, si lo comparamos no ya con los años 50, 60 o 70, sino lo comparamos con los presuntamente feraces años de la democracia española a partir de los años 80, a partir de la muerte de Franco, verdaderamente la comparación sonroja, pero sonroja a la época actual, donde prácticamente no se ha producido nada de interés, naturalmente, salvo que consideremos pues a la música pop y a los 40 principales como el epítome de nuestra cultura. O la movida madrileña. Pero desde luego en la producción cultural ha sido mucho menor. Que también había, Bueno, yo quería añadir que sobre el hambre, la cuestión del hambre, evidentemente hubo mucha hambre, sobre todo en el invierno del 41. Y hubo hambre a lo largo de la guerra. Esta hambre, al principio, en el 41 fue muy fuerte, pero después descendió a los niveles habituales en la República. Es decir, que no era un hambre ni siquiera... significativo en comparación con lo que habíamos vivido ya. Sí, exactamente. Por otra parte, esto se sabe, se puede medir por el número de muertos censados por hambre, que está en las estadísticas aparecían, sí. Dejaron de aparecer la estadística de muertos por hambre en los años 50 porque ya no moría nadie por hambre. Pero en aquella época sí se moría todavía. No obstante, ya digo, esta hambre vino en gran medida causada por Inglaterra. O sea, Inglaterra tenía un semi-boicot. Por sus políticas económicas hacia España. Exactamente. Tenía un semi-boicot, que no llegaban fertilizantes, llegaba muy poco petróleo, y en esas condiciones fue necesario afrontar aquellas estrecheces, y se afrontaron y se superaron. De tal manera que hasta que en 1944-45, hacia el final de la Guerra Mundial, en Francia, voy a leer el testimonio de Simone de Beauvoir, que es la mujer de Sartre, que no es nada sospechoso. Dice: el 27 de febrero del 45, Simone de Beauvoir había salido de París para Hendaya. Dice: hacía 15 años que había dicho adiós a España. Al borde de la carretera, ya en España, una mujer vendía naranjas, plátanos, chocolate, y se me anudó la garganta de codicia y de rebelión. ¿Por qué se nos prohibía una abundancia que estaba a 10 metros de nosotros? De pronto nuestra penuria dejó de parecerme fatal. Tenía la impresión de que se nos imponía una penitencia. ¿Quién? ¿Con qué derecho? En la aduana me cambiaron mis escudos y rechazaron mis francos. En el tren volví a encontrar al viejito. Me contó que al verme pasar por la carretera, los españoles habían dicho: es una mujer pobre, no tiene medias. Bueno, sí, éramos pobres, sin medias, sin naranjas, nuestro dinero no valía nada. En los andenes de las estaciones se paseaban muchachas charlatanas y risueñas, las piernas cubiertas con medias de seda. En los escaparates de los comercios de las ciudades que atravesábamos veía montones de comestibles. En las paradas, vendedores ambulantes ofrecían frutas, bombones, jamón. Los comedores de las estaciones desbordaban de comida. Me acordaba de la estación de Nantes, donde estábamos tan hambrientos, tan cansados, y donde solo pudimos comprar a un precio exorbitante unas galletas rancias. Me sentí rabiosamente solidaria con la miseria francesa. Fíjate, lo dice la mujer de Sartre. En el 45, la mujer de Sartre.
Es importante porque a continuación, como sabemos, la neutralidad española favoreció de una manera muy especial a Inglaterra y a los aliados. Y el pago fue el aislamiento internacional. El aislamiento internacional es una política realmente criminal, porque lo que buscaba deliberadamente era hambrear a los españoles. Y en el año 46 hay un rebrote del hambre. Los muertos por hambre vuelven a subir hasta 1000 y pico, que antes estaban 200 y pico al año, vuelve a subir hasta 1000 y pico. Y que bueno, son cifras que no son nada comparadas con las de Europa, ¿no? En Grecia murieron 300.000 personas de hambre durante la Guerra Mundial. O sea que hacemos estas comparaciones. Bueno, en Italia el hambre era terrible al terminar la guerra, etc. Bueno, el hambre en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, en la Unión Soviética eso ya es otra dimensión. Vamos a dejarlo aparte. Entonces nos encontramos con eso. Es decir, que España tuvo que afrontar unas condiciones dificilísimas y las afrontó y las superó. Tanto es así que fíjense en este dato que es muy importante. En primer lugar, la esperanza de vida al nacer saltó de los 50 años en la República a 62 en 1950. Durante los años 40. Es una mejora extraordinaria. En esa década. Aún más espectacular fue la caída de la mortalidad infantil, que era una de las más altas de Europa. Dice de 34,7 por 1000 en 1935 al 12,5 en 1950. Y otro dato es muy importante y muy significativo es el aumento de la estatura media, medida por la de los reclutas. Pues hay sin duda una relación entre la estatura y la cantidad y calidad de la alimentación. Esto es evidente, lo estamos comprobando, ¿no? Como la gente cree actualmente es mucho más alta porque la alimentación ha mejorado. Y eso lo sufro yo cuando vas a la Plaza de Toros, que está hecha en los años 20, que está hecha para pequeñitos. No está para la dimensión actual, ¿eh? Pues fueron 3 centímetros, si no recuerdo mal, lo que aumentó la talla de los años 40. De 165 a 168 centímetros. Sí, señor. Lo cual muestra que no había una situación de hambruna, ni mucho menos como se nos está describiendo, y sobre todo la decisión de los españoles, del régimen, de superar aquella situación. España, el año 39, tiene un superávit de balanza comercial de 30 millones de pesetas, que es una cantidad muy notable, muy grande. Para la época es una cantidad brutal, porque estamos hablando de en torno a unos 150 millones de pesetas. Bueno, pues el superávit es de 30 millones de pesetas. El problema, como ha dicho Pío, es que España puso su economía en manos de Gran Bretaña. Es decir, España dependió durante la Segunda Guerra Mundial de los naviceros, de los permisos que daba Gran Bretaña para la exportación de mercancías, y se convirtió en el principal mercado de exportación español e importábamos esencialmente de Gran Bretaña alimentos y carburantes. España dependió en todo de Gran Bretaña. Gran Bretaña reguló eso en gran medida luego para proceder al aislamiento económico de España y fue la que causó el gravísimo daño a la economía española. Lo cual también muestra, por cierto, que esa decisión de Franco inevitablemente conducía a que España, incluso queriendo, no hubiera podido entrar en la Segunda Guerra Mundial, o difícilmente lo hubiera podido hacer, porque verdaderamente su economía estaba en manos de los británicos. No, pero sí habría podido. Si Franco estuviera convencido de que Alemania ganaba, entraba en la guerra porque era por su interés. Claro, pero solo en caso de que Gran Bretaña hubiera estado de rodillas, con lo cual, porque la economía española, Alemania tuvo una oportunidad excepcional el año 40-41 de suplir el bloqueo de facto que nos hizo Estados Unidos. No lo hizo porque no podía, porque Alemania no podía. Alemania llegaba justita al autoabastecimiento y de algunos productos, ya sabemos que habían sacado los ersatz y todos los sucedáneos y tal, y de algunos productos, de luego gasolina, era imposible plantearse. Sí, pero vamos a ver, la cuestión clave ahí, en mi opinión, es la idea que se hacían de la guerra. Si Franco pensara realmente, como se ha dicho, que Alemania iba a ganar, no pensaba futuro, Franco no pensaba que fuera a perder, pero tampoco estaba seguro que fuera a ganar. Si estuviera seguro, entraba, porque le convenía por todos, aunque fueran grandes sacrificios económicos, porque al final la recompensa sería mucho mayor. Es lo que digo, pero no, evidentemente él no estaba seguro y alargaba la situación a ver qué pasaba, ¿no? Y por otra parte, en fin, Franco siempre, pero vamos, no estamos hablando de la guerra, estamos hablando de los años 40. Es por la relación con la economía, es decir, cuando un país pone su economía en manos de otro país, es muy complicado pensar no es que la ponga, o sea, España dependía desde mucho antes de las importaciones venían por el Atlántico. Los primeros acuerdos con Gran Bretaña son de diciembre del 39, acuerdos económicos. Es decir, en pleno momento donde nadie duda de la neutralidad esencial de Franco, porque lo que se le achaca es con posterioridad. Es decir, España, porque no tiene otra posibilidad, efectivamente, porque explota los canales que ya estaban abiertos de antes, y además porque Gran Bretaña le condona la deuda de la República, por cierto, actualmente Franco dice, pues adelante, claro que sí. Pero quiero decir con esto que no había un propósito, como se dice ahora, proactivo por parte de Franco, es decir, una intención de entrar en la guerra, que es lo que se le achaca. No. Es una demostración, creo que palpable. Ya hemos hablado de eso, sí. Claro. Él era muy cauto, a ver qué pasa.
a ver qué pasa, ¿no? Pero seguimos... Seguimos con esto. Es decir, las cifras económicas, en resumen, porque casi siempre se dice, bueno, España no recuperó el nivel de la República, dicen la República de 1935, hasta 1952, 53, algunos dicen que hasta el 58, ¿no? Esto es evidentemente falso. ¿no? Como vemos por los datos que hemos estado viendo, ¿no? Probablemente lo recuperó ya en los años 40, probablemente. Los economistas, la economía no es una ciencia muy sólida, ¿no? Entonces, el conjunto lo podemos medir por los índices de crecimiento, ¿no? De la renta per cápita, etcétera, ¿no? El crecimiento del PIB en esta época creció, según unos economistas, en el 1,1% anual, la más baja, y el 3,8% anual, la más alta. Pero aún la más baja dista de ser desdeñable, sobre todo en aquellas condiciones de acoso internacional por todas partes, ¿no? Baste decir que no fue mucho mayor en los 10 años posteriores al franquismo. Estaba entre el 1,2, 1,3, en fin, incluso estancado en algunos años, ¿no? Pese a que las condiciones generales eran incomparablemente más favorables. No tenía ni que afrontar ni una reconstrucción postbélica, ni el boicot y el aislamiento internacional, datos en los que debe insistirle porque casi siempre los comentaristas los olvidan como si España estuviera un poco en la gloria, pero no se aprovechaba. Claro. Todo era normal, pero no lo aprovechaba debido al franquismo. No. El franquismo, insisto, fue una bendición para los aliados más que para los alemanes, mucho más, porque les favoreció estratégicamente la neutralidad. No es que Franco quisiera beneficiar a los aliados, pero el hecho objetivo es ese, ¿no? Y la recompensa que tuvo fue el aislamiento internacional impulsado por Stalin, por Truman y por Attlee. Se le negó el Plan Marshall, etcétera, etcétera. Con Plan Marshall y todo, porque Inglaterra se llevó digamos, la parte del león del Plan Marshall, ¿no? Mucho más que cualquier otro país. Y sin embargo, tuvo que mantener la cantidad de racionamiento pues prácticamente hasta el 52 como España. No para todos los productos. Tampoco el racionamiento en España era para todos los productos. Había un montón de productos, pescado, huevos, etcétera, que no estaban racionados. Pero otros muchos, el pan, el aceite, etcétera, esos sí estaban. Eso estaban. Comentábamos, Fernando, que era rigurosamente falso esos datos que nos han estado vendiendo de que en la República, sobre todo me han llamado mucho la atención la escolarización de niñas, ¿no? Sí. La República está dando la igualdad, pero una igualdad que luego no venía, o porque luego no era cierto que las niñas estudiaran. En cambio, no, sí, las niñas de primaria estudiaban. Secundaria ya muy poco, y en la universidad menos. Nada. Es que el gran avance en el franquismo en este sentido, en los años 40, no hablamos ya de las universidades laborales o de la actuación en los años 60, en los años 40... Sí, que es lo que estamos hablando hoy. Es que la población escolar de secundaria se duplica, pero se observa una desviación apreciable entre el número de chicas y el número de chicos, a favor de las mujeres en este caso. Por tanto, quiero decir que esa visión del régimen machista, represivo, patriarcal, todas estas cosas que habitualmente se le imputan, sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente no acompañan a las cifras de las que disponemos. Evidentemente, era un régimen acorde a la época, por otra parte, no solamente, efectivamente, acorde a la época, no solamente en el caso español, podríamos hacer una comparativa con lo que sucedía en Estados Unidos, por no citar un territorio en guerra que pudiera ser, en fin, achacable a otra cuestión, sino, por ejemplo, con los Estados Unidos, con la censura existente en Estados Unidos, el tipo de censura también cinematográfica, literaria, etcétera. Derechos civiles, lo que luego vino en los años 60 o 70, que pensábamos que la esclavitud había acabado con la Guerra Civil Americana, y no es que existía en los años 60, pero sí había discriminación racial. Es decir, eso en los autobuses para negros y blancos. Quiero recordar que aquí hay fotos, que todavía existen, de los guineanos, por supuesto, negros negrísimos, embutidos en la camisa azul, haciendo el saludo falangista con su camisa azul, la Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, entonces, ¿no? Por tanto, quiero decir con esto que hay que matizar mucho. No obstante, sin desdeñar la obra escolarizadora de la República y todo esto, desde la izquierda se ha utilizado esa obra, incluso algún autor o autora ha planteado que los maestros de la República eran como los santos laicos, ¿no? Se les ha llamado así porque fueron represaliados por el franquismo, fueron tal, obviando el hecho de que estas cosas no solamente han pasado en el franquismo por un lado, y por otro lado no fue el cuerpo de maestros propiamente, sino aquellos que estuvieron implicados con el bando derrotado, como es natural y lógico. Pero es importante ese dato, y es importante remarcar ese dato, porque es un dato que se ha hurtado siempre, el crecimiento tanto de la educación de secundaria de chicas, también chicos, como el de maestros, y además la feminización de
la enseñanza en España que procede de esos años. No, hay que decir también que los maestros de la República no eran nada ejemplares. Le diré a unos maestros, no todos, claro, hay de todos. Sí, no se puede generalizar, pero cuando se habla, estaban muy ideologizados en un sentido marxista, un sentido totalitario. Y ellos concebían un poco su misión como la conciben ahora en Cataluña o el País Vasco, como una manera para adoctrinar a los niños, ¿no? Y cuando hay algún botarate, en fin... algún botarate ha dicho es que los rojos fusilaban a los curas y los nacionales a los maestros. Eso no es cierto. O sea, eso lo dice nada menos que Martín Villa, sacándolo de no sé qué otro. Son cosas verdaderamente asombrosas, claro, que se pueden decir. Y que hacen daño, además. Claro, los curas eran fusilados porque eran curas. Los maestros no eran fusilados porque eran maestros. Algunos fueron fusilados, y además eso de que eran fusilados los maestros es una tontería. Algunos maestros, más o menos, fueron fusilados por sus actividades comunistas. Muchos de ellos participaron incluso en checas, participaron en todo tipo de actividades. Claro, lógicamente, es lo mismo que los curas vascos, con los curas del PNV, que fueron fusilados 14 o 15, ¿no? Pero no fueron fusilados por ser curas, sino por sus actividades terroristas. No eran terroristas, pero actividades, en fin, separatistas. Bien. Son cosas completamente distintas. Cuando a un colectivo se le fusila o se le ataca por pertenecer a ese colectivo, no por haber cometido ningún delito, eso es un genocidio, ¿no? Eso se llama genocidio. Y el genocidio en España fue exclusivamente el genocidio anticristiano que perpetraron estos. Las izquierdas, que fueron las que perpetraron ese genocidio contra los católicos y contra los cristianos. Son cosas que hay que recordar porque se nos está vendiendo una historia que es absolutamente falsa. Yo, en Años de Hierro, yo creo, invito a cualquier historiador de izquierda a que trate de rebatir lo que digo, que hasta ahora no ha habido, ¿no? Cada vez que he sacado un libro de estos he dicho, bueno, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero rebatan ustedes en concreto cosas que yo diga. La semana pasada, está mal que lo digamos, pero hablamos mucho de uno de los libros de Fernando Paz. Sí, un libro excelente. De Europa bajo los escombros. Sí. Que lo sepas que aquí hablamos mucho de tu libro. Está un libro lleno de datos y de que contribuye mucho a mejorar la visión que se tiene de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos en los años 40. A mí hay una cosa que siempre se ha banalizado, que era el anuncio de utiliza sombrero, los rojos no llevaban sombrero. Que es mentira. Pero todos los comunistas. Pero sí que da a entender pues cierta alegría, no sé si me entendéis en el cierto optimismo, ¿no? Sí, y por supuesto no vamos a decir que los nacionales fueran santos. Los nacionales se esforzaron muchísimo. Y es muy interesante la primera alocución de Franco al final del año, que luego se institucionalizó, y lo que dice. Que el último día del año, Franco radió un discurso a la población para explicar las inquietudes en estos momentos que quiero que sepáis, a los españoles, a dónde y por dónde vamos. Dice, ¿es que puede algún español permanecer indiferente ante los grandes problemas de la miseria ajena, de la tuberculosis y de tantos males como afectan a nuestras clases humildes? Dice, jamás gobierno alguno tuvo que enfrentarse con mayores y más graves problemas. Explicaba. Achacó las dificultades a las destrucciones de la guerra civil y al desabastecimiento y ausencia de siembra en la extensa zona del Frente Popular. Dice, España, que sufrió con la guerra, la más terrible de las revoluciones conocidas, tiene que pasar hoy por un periodo de escasez y de limitaciones, etcétera, ¿no? Y señala, dice, los sacrificios de nuestra nación son ínfimos en comparación con los que alcanzaron otros pueblos que sufrieron la guerra. Mencionó las miserias posrevolucionarias de Rusia, incomparablemente peores, etcétera. El hambre en la zona del Frente Popular y demás. Y esto es en el discurso de fin de año. En el discurso de fin de año. Luego pidió la colaboración de todos. Dice, no cabe trabajo serio ni progreso económico sin la estabilidad de precios. Y urgía a nivelar la balanza de pagos, en fin, las cosas habituales, ¿no? Señalaba, las 7.000 camas en sanatorios para la tuberculosis eran solo una quinta parte de las necesarias en la lucha antituberculosa. Muy cara, pero indispensable. Y dice, igualmente son espantosas las cifras de mortalidad infantil, por descuidos y abandonos evitables. Pero su remedio es mucho menos costoso y está en la propaganda de los cuidados y la higiene, los pequeños auxilios y los cuidados de la falange femenina. Bueno, y es que en España nos cambian, Fernando, advirtió
que más del 30% de las viviendas españolas son insalubres y anunció un plan oficial de construcción de 200.000 pisos en 10 años, donde hubiera más necesidad aparte, etcétera. Es decir, había una verdadera, insistió en los planes de obras públicas, regadío, repoblación forestal. Empieza entonces la repoblación forestal en serio en España. Quería comentar, por ejemplo, la obra que hizo el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo. Hay todavía casas, yo era ministro José Luis Arrese, yo creo que vino después, hay casas todavía por ahí, pues con el símbolo lo de Basauri. De la vivienda, ¿no? Sí, que se está precisamente estos días ha estado de actualidad en el último mes aproximadamente, porque se ha votado en alguna localidad del País Vasco, en Basauri concretamente, la retirada de estas placas. El vecindario se ha manifestado al respecto de si retiraban las placas o no, y el 80% de los habitantes de estas casas se han negado a que se retiren las placas. No, mira, no en el País Vasco estamos hablando. Sí. Mientras las fuerzas políticas, todas a una, incluyendo desde el PP hasta Bildu, partidarios de la retirada. Partidarios de la retirada. Claro, eso se llama reescribir la historia, no Pío. Es decir, esas casas las hizo reescribir la historia, pero además de una manera, es decir, es la famosa damnatio memoria, es decir, es borrar todo lo que tenga que ver con un personaje histórico de una forma absolutamente demencial. La realidad de lo que se ha dicho hace un momento, esa alegría que impregnó los primeros años, y es verdad, lo hizo desde la entrada de los nacionales en Madrid, todos los testimonios. Naturalmente habría gente muy afecta al Frente Popular que no lo vería con alegría, hombre, qué duda cabe, pero en general el ambiente que había, no solo el ambiente de los partidarios de Franco, que eran a esas alturas sin duda ninguna muchos más que los partidarios de la República, sino el ambiente general que había en el Madrid de aquella época, fue un ambiente de alegría. Los nacionales entraron con el auxilio social, entraron repartiendo chocolate, entraron repartiendo fiambre, pan, es decir, es que es verdad. Claro, ¿cómo no iba a coger la gente con alegría todo aquello? Se les había dicho pues que iban a entrar los moros matando, violando, abriendo en canal a la población y tal, y lo que se habían encontrado era con todo lo contrario, camiones flameando banderas, la gente de la Quinta Columna en Madrid que se había echado a la calle, pues se puede uno imaginar las circunstancias, llorando y dando vivas a España, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, los últimos días del Frente Popular habían sido terribles. Había habido un enfrentamiento entre ellos, había habido la famosa, en marzo, el famoso asunto de Casado contra los comunistas, una guerra civil entre ellos, que era la segunda, una en Barcelona en mayo del 37 y otra en Madrid en marzo del 39, una guerra civil entre ellos que había producido muertos, y 2 días antes o 3 días antes de la entrada de los nacionales en Madrid habían aparecido unos militares en la zona del Pardo con un tiro al estilo soviético, con un tiro en la cabeza, en la nuca, por la parte de atrás. Es decir, el ambiente era absolutamente sombrío y terrible el Madrid del final del Frente Popular. ¿Cómo no iba la población a percibir aquello con una enorme alegría? Pío Moa lo muestra en tu libro, sonaron gritos y golpes a la puerta, muestra muy bien esa guerra del año 37 en Barcelona, esa novela, perdón. Bueno, es un libro novela, claro, y también muestras muy bien los años 40 en Madrid, ¿no? Con el personaje ya cuando se traslada de Barcelona a Madrid, ¿no? Era una época de dificultades, de estrecheces, pero era inevitable. O sea, en toda Europa era muchísimo peor y bueno, aquí, dentro de todo, se iba salvando la situación. ¿Os parece que hacemos una pequeñísima pausa, un minutín, y continuamos aquí con Cita con la Historia, con Pío Moa y con Fernando Paz? Marsamar, especialistas en productos frescos y congelados del mar. Continuamos aquí en este apasionante programa. Estamos hablando de los felices años 40, porque los felices años 40 existieron, y aquí estas dos grandísimas figuras que me acompañan así lo están demostrando. Pío, hemos hablado del tema económico, hemos hablado del tema social, de la escolarización, nos comentaba Fernando. Es el momento de hablar de la cultura, porque la izquierda se ha apropiado de la cultura pensando que o ellos eran la cultura o luego no había nada, y estamos demostrando que eso no es así, ¿no? Sí. No, realmente ya en cuanto en 1939 se hace un enorme esfuerzo por normalizar la situación en todos los planos. Por ejemplo, se abren las universidades en octubre, aunque con medios muy precarios. Se inaugura la primera Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos, en prueba de la voluntad de impulsar esta industria en relación con el Ministerio del Aire también, que fue otra creación del régimen. En el 44 también se crea la primera Escuela de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas en España, la primera por iniciativa de Franco, y que es muy importante señalarlo porque la República liquidó prácticamente el único centro de estudios superiores de economía que estaba en Deusto. Como era de los jesuitas, lo borró, lo cerró, sin más. Y es la primera facultad de la historia de España, la primera facultad de económicas, que es del 44.
Bueno, ya en el 39 inmediatamente se abren de nuevo los altos hornos de Sagunto y empieza a andar el Instituto de Estudios Políticos y toma forma el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Okay. Es decir, ya en el 39. Ya hay un esfuerzo enorme por normalizarlo todo. Se reabre la temporada teatral con obras de Carlos Arniches. En fin. Comentabas tú que querías escuchar, nos hubiese gustado escuchar, la de Ojos Verdes de la versión de 1940. Es la época de la copla. Eso es la época por excelencia de la copla. Interés en preguntarte por qué la versión de 1940. Pues ahora te lo digo, que si se puede oír un... No la tenemos, tenemos cualquier otra versión de Ojos Verdes, pero no tenemos la de 1940. Bueno, es una de Concha Piquer, sí, y que empieza apoya en el quicio de la mancebía. Ah, una mancebía es un burdel, claro, un prostíbulo. Entonces, curiosamente, estando yo en Polonia, una chica polaca que hacía de guía y que tenía un novio español, pues el novio español que le contaba unas trolas enormes, dice, pues decía que claro, que aquello en la época era un puritanismo salvaje, dice... Y una de las manifestaciones yo le dije, mira, por ejemplo, la copla a veces es casi pornográfica, ¿no? A veces, ¿no? Como en Ojos Verdes, apoyan el quicio de la mancebía. Dice, sí, pero me han dicho que no, que el clero impuso que se pusiera apoya en el quicio de la casa mía. Bueno, esta es la versión que está en YouTube, ¿no? De Concha Piquer. La vamos a escuchar de fondo, sí. No sé si es la misma versión, ¿sabes? Pero es curioso esa nota que nos dice. Concha Piquer es la época de la copla, estamos hablando ya de 1940. 39, 40. Esta es la canción de fondo, yo creo que esta es Concha Piquer, Pues es esta. Sí. Claro, esto es lo que se llamó luego la canción española, ¿no? Que era la copla. Que ahora la canción española es una burda imitación de la anglosajona, no, es como una parodia de la en general, no hay excepciones, no quiero generalizar demasiado, pero lo que da la nota de la época es eso, un tipo de canción muy burdo, muy tosco, muy... Esta tenía... En la época era la copla, pues la copla era, bueno, es una canción de mucha calidad en general, ¿eh? Claro, se presta al cachondeo muchas de sus letras, pero esto es inevitable con casi todas las canciones. Pero bueno, musicalmente era muy bueno. Y esta canción es una obra buenísima, ¿no? Bueno, pues recomendamos que nuestros oyentes la escuchen, pero sobre todo la versión de 1940 de Concha Piquer. Sí, bien, señor. Pues... ya digo, se reabría el teatro con Carlos Arniches, Agustín de Foxá, obras de Pemán, de Miguel Miura, de Jardiel Poncela. Fíjate, si eran intelectuales de primera línea. Sí, quizá el mejor humorista español del siglo XX, miembro de la generación de humoristas del 27, ¿no? Y en fin, se estrenó Dueña y Señora de Jacinto Benavente, es decir, que había una actividad cultural muy importante. Y esa afición del teatro en España en los años 40 reaviva, ¿no? Y empezamos a ver salas de cine. En el 39 volvía de Argentina Raquel Meyer, la cantante española con más éxito internacional, por encima en la misma Francia de Maurice Chevalier, de Carlos Gardel. Pero... Y en fin, era una época muy viva, muy llena de vida, ¿no? Dice, otro indicio de la normalización que no hemos hablado, pero es la vuelta de la mayoría de los exiliados en 1939. Casi las 3/4 partes de los que se habían ido. Porque siempre se nos dice, no, emigraron 500.000, sí, pero volvieron la gran mayoría, más de 300.000, en el mismo año 39. Porque dice, ¿no? se exiliaron por la guerra, no por el bando republicano o por el bando nacional, se exiliaron porque no querían estar en guerra, o no querían sufrir una guerra, ¿no? Hubo de todo. Hubo de todo, pero lo cierto es que la mayoría volvieron, muchos de ellos también empujados por la situación en Francia, porque además los franceses sabemos que en los campos del sur del país les trataron muy mal, y además estaba Francia en guerra con Alemania, y bueno, pues al año siguiente, en mayo del 40, pues los alemanes rompieron el frente y conquistaron Francia en 6 semanas, como sabemos. Pero retomando
retomando el asunto de lo que estábamos hablando, claro, ahora estamos en el 75 aniversario de un montón de cosas. Se han celebrado en los últimos años, de la ONCE, de la Orquesta Radio Nacional, la Agencia F, el CSIC y tal. Claro, televisión, el 50 aniversario. Claro. Cuando se celebran estas cosas, nadie se pregunta quién lo inauguró. Dando dónde estamos y el silencio impuesto y la tergiversación histórica absoluta en la que estamos, no se recuerdan los orígenes. E incluso, a mí me consta, porque lo he visto en un telediario de la televisión nacional, perdón por lo de nacional, lo he visto en un telediario, cómo se proyectaba la inauguración de la Agencia F en un nodo donde aparecían originariamente personajes muy notables de la época con una significación política inequívoca, y eso ha sido recortado oportunamente de la proyección que Televisión Española ha hecho en sus telediarios para que no aparecieran esos personajes. Y tienes suerte que no aparezca Felipe González inaugurándolo, igual hace 75 años. Bueno, aquí se ha dicho que Felipe González fue el inventor de la seguridad social, es decir, que el Partido Socialista en sus mítines decía estas cosas, ¿no? Pero es que es una época efectivamente de primerísimo orden en la cultura, y incluso algunos otros autores que no hemos citado hoy serían autores de primerísima fila, y entonces, bueno, no es que lo fueran de segunda, pero estamos hablando del caso de Tobar, del caso de Ridruejo, del caso de Torrente Ballester, del caso de García Morente, etcétera. Es decir, estamos hablando de personajes de primera fila. Y luego no olvidar también que una parte del exilio, efectivamente, como acabas de recordar, Javier, fue un exilio por la guerra. Es decir, de gente que no se identificaba con nada, y mucha gente incluso que salió de la zona del Frente Popular, que se marchó y que luego volvió a la España nacional y que no tuvo ningún problema, más allá de los problemas de la vida civil, pero no con el régimen propiamente, muchos de ellos. Fíjate, antes comentaba Pío cómo en la copla hay una serie de chascarrillos que pueden parecer pícaros pícaros por una parte, otra es una especie de cursis o no sé cómo, de este tipo de costumbrismo, en fin. Pero fíjate, había un genio desde mi punto de vista, porque hay un genio como Salvador Dalí, que es un genio que había que entender, y un genio nada ortodoxo. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Es muy favorable al régimen. Absolutamente. Pero muy heterodoxo y muy se le iba la cabeza, y a mí me encanta, y perdía. Por cierto, parece que la Generalidad catalana se lo ha apropiado, uno va a cada que es, y parece que no sintonizaba cuando hizo hasta anuncios para el Ministerio de Turismo. No, era abiertamente profranquista, como muchos. Además, mira, Marañón explicó en el exilio que la mayor parte de los intelectuales exiliados se habían exiliado del Frente Popular porque se sentían amenazados por el mismo Frente Popular, excepto Rafael Alberti, excepto, claro, los que eran de la situación, pero muchos otros, la mayoría, desde Menéndez Pidal hasta el propio Marañón, Ortega y Gasset, etcétera, todos ellos se habían escapado literalmente. Si exceptuamos los poetas, que ahí sí es cierto que manifestaron una tendencia izquierdista muy notable, si exceptuamos los poetas, bueno, la mayoría. La mayoría, sí. El resto de los intelectuales se repartió equitativamente, e incluso me atrevo a decir que de forma mayoritaria hacia el bando nacional, antes o después. Es verdad que algunos desde el principio y otros con posterioridad. Incluso hay intelectuales como Manuel Machado que le ha pasado factura a la sombra de su hermano, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. De ese decía Borges, con la mala uva que le caracterizaba, decía, cuando le preguntaron por Antonio Machado, dijo, sí, el hermano de Manuel. Por eso digo que le ha pasado, pero ahí quizás la culpa la ha tenido la derecha, ¿no? Que ha hecho dejar de funciones y que ha hecho abandono de estos. O sea, ya en el año 45, por ejemplo, tenemos aquí que empieza Fernando Fernán Gómez, empieza Ladislao Bagda, que era húngaro, pero afincado aquí, ¿no? Nacionalizado aquí. Había, en fin, fue una época de mucha cultura popular, cultura de kiosco, aparece en El Coyote, aparecen todo tipo de novelas de este tipo, ¿no? Y bueno, las canciones, sobre todo, hay mucha canción también suramericana, mexicana y de otros, a pesar de que no teníamos relaciones con México, pues hay mucha canción mexicana, ¿no? Y mexicana y de boleros y del Caribe y todo esto, ¿no? Y aparecen revistas como Hola, la revista humorística Cucú, luego la revista El Acodorniz, que ha sido probablemente la mejor revista humorística. Mi padre tenía casi todos los números. Sí. Curiosamente, en el franquismo es una época en que hay más humor que ahora. Y de mejor calidad. Sí, mucho mejor calidad. Y de mejor calidad, ¿no? Salen, pues, la estafeta literaria, donde escribirían muchos autores, empezando por Pío Baroja.
Luego está también la revista Escorial, que los falangistas intentan recuperar a los intelectuales que están en el exilio, ¿no? Que incluso de tendencia izquierdista y tal, ¿no? Lo que pasa es que estos les hicieron el vacío. No obstante, la revista Escorial tiene una gran calidad intelectual y literaria. Sí. Allí participaron, bueno, de todo tipo de gente, ¿no? Cela, por supuesto, Baroja, Menéndez Pidal, bueno, muchísimos, ¿no? Ahora gente. Es la época en que sale la poesía de Gerardo Diego, Damaso Alonso, Aleixandre, etcétera, ¿no? Y también empieza lo que podríamos llamar el tremendismo, que no es una cosa demasiado buena, pero bueno, es un estilo que se impuso entonces, quizás por efecto de la guerra, ¿no? Que trata de llevar las cosas igual que el humor negro también de esa época, hay cierto humor negro que nace en los años 40. En el 45 es también la novela Mariona Rebull de Ignacio Agustí. Sí. Ignacio Agustí, que era al principio falangista, luego monárquico, pero este es uno de los mejores escritores sobre la guerra. O sea, novelas sobre la guerra están Agustí, Gironella, o sea, casi son catalanes más bien que otros, y son los mejores en eso, ¿eh? Y al respecto de lo que se apunta precisamente, novelas sobre la guerra, novela basada en la experiencia, la célebre La fiel infantería de García Serrano, sí. que sufre unos avatares muy representativos de la época, porque se le da el Premio Nacional de Literatura y cuando se publica, se edita el libro y se ponen los escaparates, se retira al día siguiente, ¿no? Sí. Es decir, había ahí, es verdad que la censura, que no estaba perfectamente perfilada y tal, tenía unos ciertos ribetes a veces grotescos, de esto no cabe duda, ¿no? Sí. Es decir, hay veces que había obras que estaban, en general todo estaba al albur, a la inspiración del censor de turno. Algunos censores fueron nada menos que de la categoría de Camilo José Cela, que que llegó a ser censor. O sea, quiere decir que en fin, que da un poco de no sé qué decir que Camilo José Cela fue censor, pero es cierto, ¿no? Y en el caso de La fiel infantería y de otras, bueno, yo recuerdo un caso Madrid de Cortacheca, de Agustín Foxá también. Sí, por descontado, pero recuerdo el caso de un artículo que se escribió que fue censurado porque el censor de turno encontró demasiado sugerente o quizá insinuante que se incluyera en un párrafo la palabra alcoba. Entonces le dijo al autor, ¿pero qué manera de usted poner dormitorio? Y entonces este exalto dijo, pues no, coño, he escrito alcoba y se queda alcoba. Y no lo publicó por la cuestión de la alcoba, que parece ser que sugería, por lo menos en la mente del censor, no sé qué cosas, ¿no? Una mente más calenturienta, tenía. Claro, y en había mucho de eso. Y en La fiel infantería le pasó un poco más o menos lo mismo, cuando un capitán salta a la trinchera y dice, a por ellos y al que le den que se joda, ¿no? Dice, y tal, entonces el censor encontró intolerable eso y tenía que decir al que le den que se fastidie, ¿no? Y cosas semejantes. Hombre, mire usted, en mitad de la batalla, un provisional, no se va a poner lorquiano. Pero bueno, estas cosas, ¿no? De la época, que repito, que en España tenía un matiz ciertamente, claramente católico, clerical y demás, es verdad, pero que la censura no existía solo en España. Dejemos esto muy claro, porque había expresiones que hoy nos chocan mucho y que nos hacen sonreír a todos, sin duda, pero que sucedía lo mismo en otros países del mundo, como por ejemplo Gran Bretaña o en las cuestiones cinematográficas en Estados Unidos, donde evidentemente en público no se podían emplear determinadas expresiones. E incluso hoy en día sigue existiendo. Es decir, si uno compara el estado de la cultura pública, vamos a llamarla así, como es la televisión, de lo que se proyecta en España a las 6 o 7 de la tarde, es inconcebible que eso suceda en Europa. En Estados Unidos es muchísimo menos. Quiero decir que existe pueden venir otras cosas a partir de las 12 de la noche, pero no antes. Entonces, bueno, viene esto al caso porque la censura no es solo un invento español. Bien es verdad que la Iglesia pues tuvo mucho que decir en este aspecto. Sí, y era una censura más bien ridícula. Sí, bueno, yo creo que dejaba... Porque luego pasaban cosas, incluso desde el punto de vista ideológico, pasaban cosas increíbles, ¿no? Sí. O sea, de hecho, es muy interesante, hubo, en esta época en que no hay debates de nada, hubo aquellos años un debate muy interesante en torno a Ortega y Gasset, entre los falangistas que defendían a Ortega y Gasset y los clericales que lo atacaban ferozmente. Pero con argumentos... Entre los Sansón. Entre los que le atacaban porque era europeísta y modernizante. Sí, pero Anson era un personaje intelectualmente de poca importancia. Pero sí, diversos jesuitas que eran serios, eran gente muy seria y con argumentación muy interesante. Es un debate que vale la pena recordar. Lo ha recordado no me acuerdo ahora el nombre lo siento en este momento, pero ha sacado un libro sobre esos debates, y son unos debates de calidad.
de calidad intelectual, algo que, por ejemplo, hoy no se ve. Sí, sí. Hoy no bueno, lo de la Cierva ha hecho referencia a ello en alguno de sus libros, sí. Ha hecho referencia precisamente a estos debates y a cómo Anson recogía en sus primeros escritos, en la segunda mitad de los 50, recogía este tipo de debates posicionándose inequívocamente, ¿eh? O sea, sí. Lo digo por su trayectoria posterior, donde parece desmentir todo esto. De esta época es también la revista Destino, que es una revista intelectualmente importante, ¿no? Catalana. Y que, bueno, es una revista que dio lugar a su vez, dice, en el 45, Ignacio Agustí y los promotores de esta revista Destina, Vergés y Teixidor, ¿no? Pues crearon un premio literario, el premio Nadal, que iba a comentar, claro, probablemente el más prestigioso de España, ¿no? Es un premio que han ganado, pues, Miguel Delibes, José María Gironella, Elena Quiroga, Sánchez Ferlosio y otros, ¿no? La iniciativa partió de Agustí y Vergés dudó, muy equivocado, pensó que no tenía viabilidad económica. Pero la verdad es que fue adelante. Y el primer premio se lo dieron a Nada, de Carmen Laforet, que efectivamente es una novela muy interesante. Mucho mejor que las que hoy podemos ver, que son de simple entretenimiento, ¿no? Y describe muy bien la situación de estrecheces, de hambre, de mala leche familiar, que lo describe muy bien. Ese año también, el 45... sale el libro de Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, que Julián Marías lo considera el más importante de Zubiri, y que indudablemente es un hito en el pensamiento filosófico español, ¿no? Y, por cierto, una anécdota que revela también lo que son las cosas. Dice Fernández de la Mora, dice, no falté a ninguno de los homenajes que se le rindieron a Zubiri, ya en la transición. Dice, en el último tomó la palabra el banquero y mecenas del filósofo Juan Lladó, quien afirmó que el retiro en que vivía Zubiri era una especie de exilio político en el interior y que el Estado le había impedido la docencia por su supuesto talante liberal. Cuando concluyeron los discursos, me acerqué al estrado que presidía Zubiri, y delante de él, que estaba turbado, le dije a Lladó, eso que acabas de afirmar deberías saber que es falso de toda falsedad. El Estado creó para Zubiri una cátedra en Barcelona, y nada menos que la editora nacional le persuadió para que recogieran un volumen sus primeros artículos bajo el título Naturaleza, Historia, Dios. Las razones de la retirada vida que lleva el maestro no son políticas, sino eclesiales. Zubiri me oyó en aprobatorio silencio y Lladó se quedó sin palabra. Pero fíjate la manipulación constante. Llega, ¿no? Todo el mundo quería hacerse el que había sido antifranquista. Cuando había crecido, incluso en los ministerios. Una cosa tremenda, ¿no?, de lo que ha habido, ¿no? Y desgraciadamente, por eso yo digo a nuestros oyentes que a ver si se preocupan de traer cada semana a otros nuevos oyentes. Yo creo que es la única manera de influir, de ampliar la influencia, ya que los grandes medios están como están y hacen lo que hacen. Recordad que en el Facebook, en nuestros perfiles de Facebook de Una Hora en Libertad, estamos colgando los programas de Cita con la Historia, y está siendo un éxito porque empezamos con 25, 60 descargas y esta última semana ha habido más de 200 descargas. Quiero decir que no solo la gente que lo escucha, sino que cuando colgamos el programa, mucha gente que no lo ha podido escuchar se descarga el programa para tenerlo y nos preguntan. Sí, mucha gente me pregunta cómo lo puedo descargar, porque a los 2 días ya no se pueden descargar. Claro, no, hay que descargárselo porque caducan. Pero bueno, vamos a ver si los podemos ir dejando en un sitio fijo. Claro. Pero, en YouTube o algo así, no sé. Sí, sería bueno hacerlo en YouTube. De todas formas, a mí ha habido gente en la calle, algunas personas que me han dicho, estoy haciendo esto que Don Pío nos pide todos los programas. Traer gente a oír el programa. De verdad, varias personas me lo han dicho por la calle, gente que yo no conocía. Es la única manera, que se vaya extendiendo, porque otra manera no. Yo creo que ya somos muchos los amigos de Cita con la Historia. Os voy a leer una. Como sabéis, en plena transición empezó a circular todo esto del páramo cultural del franquismo, sobre todo a partir del País, que eso sí que es un páramo cultural, aunque muy bien presentado, hay que reconocerlo. Porque, por ejemplo, su suplemento Babelia, no sé si lo habéis leído, aquello es infumable. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues Julián Marías le replicó a esto del páramo cultural con un artículo que se llamaba La vegetación del páramo. Os voy a leer 2 pequeños trozos. Dice: los grandes autores de la generación del 98 y de las 2 siguientes empezaron muy pronto a escribir después de la guerra. Menéndez Pidal publica a los españoles en la historia y los españoles en la literatura, tan independientes, tan contracorriente, que tanto rencor oficial provocaron. Es decir, había una gran autonomía intelectual, intelectual, ¿no? Indudablemente, dice. Porque recuerdo una vez, Laín el Tralgo, creo que era,
que se volvió muy, en fin, antifranquista, vamos a decir, decía eso, que claro, se escribía que había una gran vida cultural, pero era contra el régimen. Oiga, si era contra el régimen, es que el régimen era muy liberal, pues claro, lo permitía, no era... Claro, caen en sus propias trampas, ¿no? Sí. Dice... reliquias de la poesía épica española, romancero hispánico, el Imperio Español y los 5 reinos, innumerables estudios lingüísticos, literarios e históricos. Eso Menéndez Pidal. Menéndez Pidal es una de las grandes figuras intelectuales de no hay duda. ¿no? Azorín publicó Españoles en París, Pensando en España, los 2 prodigiosos libros Valencia y Madrid, novelas como El enfermo, La isla sin aurora, María Fontán, Salvadora de Olvena. Cuentos como Cavilar y Contar, ensayos y memorias como París, memorias inmemoriales, con permiso de los cervantistas, etcétera, ¿no? Baroja en los mismos años publica sus memorias, desde la última vuelta del camino, Canciones del suburbio, El cantor vagabundo. Los títulos de Ortega se suceden, Historia como sistema, Ideas y creencias, Teoría de Andalucía, Estudios sobre el amor. Los prólogos a Breillet y a Yves y a Alonso de Contreras, El collar de la paloma, Papeles sobre Velázquez y Goya. Es decir, aquí muchos dicen que cuando volvió Ortega, volvió en el 46, que ya no hizo nada. Se le redujo además al silencio. Se le redujo al silencio y no paraba de publicar. Pero luego además en esta época, igual que el teatro coge una vida tremenda, el teatro, hay otra cosa que son los premios literarios. Hemos hablado del premio Nadal, pero se empiezan a suceder premios de poesía, en la escuela, en los colegios se fomentaba este tipo de cultura, ¿no? Sí. Dice, sigue Marías, Zubiri publica Naturaleza, Historia, Dios. Morente, Lecciones preliminares de filosofía y ensayos. Damas Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz. Ensayo sobre poesía española, vida y obra de Medrano. Poesía española. Y nada menos que los libros de poesía original Oscura Noticia, Hijos de la Ira y Hombre y Dios. García Gómez, después de en fin, Vicente Alisandre, Miguel Miura, estrenaos, en fin, es una serie de ellos. Marañón da una larga serie de libros admirables, ensayos liberales, crítica de la medicina dogmática, Luis Vives, Españoles fuera de España, Antonio Pérez, Elogio y nostalgia de Toledo. ¿Quién ha podido romper la continuidad de la cultura española del siglo XX más fuerte que el partidismo, la violencia y el espíritu de negación? Y luego aparecen los nuevos. Estos serán los antiguos. Dice, casi toda la obra poética de Gabriel Celaya es de este periodo. Del periodo del franquismo, ¿no? Y gran parte de los años 40. Esto parte también del franquismo, luego se volvió comunista, como ha pasado con muchos, etcétera, ¿no? Sí, pero estuvo escribiendo en los años 40 lo que quiso. Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, su libro Primer Amor, Fábula de la doncella y el río, soneto, etc. Bueno, Blas de Otero, Leopoldo Panero, Carlos Bousoño, Eugenio de Nora, en fin, Zunzunegui. Anterior publica Con fecundidad tras ella, Hay estos hijos, La quiebra, La úlcera, etcétera, ¿no? Pero es Camilo José Cela el que inicia la novela de su generación, a fines del 42. La familia de Pascual Duarte, luego Pabellón de Reposo, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarí, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, Carmen Laforet, o sea, y el Carlos V y sus banqueros, desde el punto de vista de los historiadores, que es una obra de primerísima fila. Efectivamente. Bueno, pues ya nos queda un minuto, ¿eh? Bueno. Nos queda ya un minuto. Pero, en resumidas cuentas, que en España en los años 40 hay un espíritu de alegría, de optimismo y sobre todo de esperanza. Sí, indudablemente. Y de trabajo a pesar de unas adversidades tremendas. Que eso no son innegables, pero hay esperanza. Quiero decir, unas adversidades que si ahora existieran de la categoría que tenían aquellas, yo creo que los políticos se hundían todos, los políticos que tenemos hoy. Pues Pío, muchísimas gracias. La próxima semana, Blas de Lezo. Blas de Lezo. Fernando, como siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer estar aquí. Y te esperamos también la próxima semana. Y ya saben todos nuestros oyentes, no dejen de escucharnos, traigan un amigo, un invitado, que aquí serán bien recibidos. Hasta la próxima semana, amigos, aquí en Cita con la Historia.